Prepárate porque este no es un recorrido cómodo ni agradable, es una mirada directa a ciudades donde vivir significa adaptarse al caos todos los días, y el primer golpe llega en Hanoi, la capital de Vietnam, un lugar donde el tráfico no se organiza, se sobrevive, donde motos, autos, bicicletas y peatones se cruzan al mismo tiempo en calles estrechas sin señales claras, bocinas sonando sin descanso, aceras ocupadas por puestos, vehículos y personas, y un ruido constante que se vuelve parte del ambiente. Para quien llega por primera vez la sensación es de descontrol absoluto, como si la ciudad estuviera siempre a punto de colapsar, pero para quienes viven allí esto no es un problema, es rutina. Es la forma normal de moverse, de trabajar y de llegar a casa, porque Hanoi no funciona por orden, funciona porque millones de personas aprendieron a leer el caos y a moverse dentro de él, y es justamente desde esa intensidad permanente que el contraste se vuelve aún más fuerte cuando salimos del sudeste asiático y aterrizamos en Japón, en pleno corazón de Tokio, en el famoso cruce de Shibuya, donde miles de personas atraviesan al mismo tiempo en todas las direcciones, rodeadas de pantallas gigantes, luces, anuncios, sonidos y una multitud que nunca se detiene, y aunque a simple vista parece un caos imposible de controlar, todo fluye con una precisión casi hipnótica, cada persona sabe cuándo avanzar, cuándo frenar y hacia dónde ir. Es un desorden perfectamente coordinado que solo funciona porque todos respetan reglas invisibles, pero aún así el impacto es fuerte, la cantidad de estímulos, la sensación de estar rodeado sin un segundo de silencio, el ritmo acelerado que no da respiro. Shibuya demuestra que incluso el caos más extremo puede funcionar, aunque el precio sea vivir siempre empujado por una ciudad que nunca baja la velocidad y que exige estar en movimiento constante para no quedarse atrás. Y sin salir todavía de estos lugares incómodos pero funcionales, el recorrido nos lleva a Ámsterdam, una ciudad admirada en todo el mundo por su calidad de vida, su planificación urbana y su cultura ciclista, pero donde ese mismo modelo idealizado esconde un problema silencioso que casi nadie menciona, el exceso de bicicletas, miles de ellas abandonadas cada año, muchas arrojadas directamente a los canales, acumulándose bajo el agua como cementerios de metal que no aparecen en las postales turísticas, obligando a la ciudad a gastar enormes recursos para rescatarlas, limpiarlas y gestionar un impacto ambiental inesperado, demostrando que incluso los modelos urbanos más celebrados pueden desbordarse cuando el uso supera al control. Y es justo desde ese contraste entre lo ideal y lo real que el viaje nos empuja hacia un escenario completamente distinto pero igual de exigente, La Paz, Bolivia. Una ciudad donde la incomodidad comienza incluso antes de pisar la calle, ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde el cuerpo siente el esfuerzo en cada respiración y el cansancio llega más rápido para quien no está acostumbrado, pero el desafío no se queda solo en la altura. La Paz fue construida dentro de un valle estrecho, con viviendas apiladas en laderas empinadas, calles angostas que apenas soportan el tráfico actual y una infraestructura que quedó pequeña frente al crecimiento urbano. El transporte es limitado. Las distancias se sienten más largas, el ritmo es exigente y la ciudad obliga a adaptarse constantemente, aún así la vida continúa, confusa, intensa, agotadora, pero viva, demostrando que incluso en condiciones geográficas extremas y con recursos limitados, millones de personas encuentran la forma de seguir adelante, no porque sea cómodo, sino porque no hay alternativa. Y en ese esfuerzo diario se revela una verdad incómoda: muchas ciudades del mundo no están hechas para facilitar la vida, sino para poner a prueba la resistencia humana todos los días. Y avanzando en este recorrido por ciudades que tuvieron que reinventarse para no colapsar, llegamos a Chongqing, en China, una metrópolis gigantesca construida entre montañas, ríos y desniveles imposibles, donde el crecimiento urbano fue tan rápido que la arquitectura tuvo que adaptarse a lo impensable, y aquí aparece una de las escenas más surrealistas del mundo moderno, un monorriel que atraviesa literalmente un edificio residencial por el sexto piso, pasando a metros de las ventanas de los apartamentos, con residentes que conviven todos los días con el ruido, la vibración y la presencia constante del tren, algo que desde fuera parece una locura, pero que en realidad es una solución práctica nacida de la falta extrema de espacio y del crecimiento descontrolado, porque en Chongqing no había lugar para rodear el edificio ni para detener la expansión, así que la ciudad decidió atravesarlo, y lo más inquietante es que funciona, no como algo cómodo, sino como una demostración de hasta dónde puede llegar una ciudad cuando ya no tiene margen de error, y desde ese escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción, el viaje continúa hacia otra solución urbana igual de extrema. En varias ciudades chinas donde familias enteras viven en casas construidas directamente sobre el techo de centros comerciales, hogares improvisados levantados sobre estructuras pensadas para el consumo.
donde la vida cotidiana ocurre encima de tiendas, pasillos y estacionamientos, no por innovación creativa sino por pura necesidad, porque cuando el suelo se acaba y los precios expulsan a la gente, cualquier superficie se convierte en posible vivienda. Estas casas sobre centros comerciales son parches urbanos que revelan una verdad incómoda: la ciudad creció más rápido que su capacidad para albergar a quienes la habitan, y en medio del concreto, el acero y las luces artificiales, la creatividad se mezcla con la desesperación, dando lugar a soluciones que nadie imaginaría como normales, pero que aún así permiten que la vida continúe en espacios saturados donde cada metro cuenta y donde sobrevivir implica aceptar lo imposible como parte de la rutina diaria. Y cuando hablamos de soluciones que parecen ingeniosas pero nacen de la presión extrema, Nueva York es un ejemplo brutal, una ciudad donde el sueño y el ahogo comparten el mismo techo, literalmente, porque con algunos de los alquileres más caros del planeta, miles de personas terminan viviendo en microapartamentos tan pequeños que una cama, un fregadero y una mesa ocupan casi todo el espacio. Unidades de menos de 10 metros cuadrados, a veces sin ventanas, con baños compartidos o incluso ubicados en pasillos, lugares donde cada movimiento debe pensarse porque no hay margen para error, y aún así se venden como vivienda, demostrando cómo en una de las ciudades más ricas del mundo el lujo y la estrechez extrema conviven separados solo por el precio del alquiler, y es justo desde esa contradicción que el recorrido nos lleva a Hong Kong, donde la falta de espacio alcanza una escala todavía más dramática, con los llamados edificios monstruo, enormes complejos residenciales que albergan a miles de personas apiladas en diminutos cubículos, apartamentos tan reducidos que cocinar, dormir y guardar pertenencias ocurre en un mismo punto, con pasillos estrechos, poca luz natural y un ruido constante que nunca desaparece. Desde afuera la arquitectura impacta por su tamaño y densidad, pero por dentro la vida está comprimida hasta el límite, una existencia vertical donde cada piso esconde cientos de historias atrapadas entre paredes húmedas y techos bajos, y aunque estas soluciones parecen creativas o inevitables, lo que realmente muestran es una ciudad que creció más rápido que su capacidad para ofrecer vivienda digna, lugares donde sobrevivir se volvió un ejercicio de adaptación diaria y donde el espacio dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio medido en centímetros. Y cuando el espacio deja de alcanzar y las soluciones verticales ya no bastan, el problema no desaparece, simplemente cambia de forma. Y eso se vuelve evidente cuando miramos lo que ocurrió en varias ciudades de China con el auge de las bicicletas compartidas, una idea que prometía movilidad limpia y eficiente pero que terminó creando un colapso visual y ambiental, porque la falta de regulación, el exceso de empresas y el abandono masivo convirtieron millones de bicicletas en desechos urbanos, apiladas en terrenos baldíos, parques y periferias, formando auténticos cementerios de metal donde lo que alguna vez fue una solución sostenible terminó oxidándose sin uso ni destino, demostrando cómo incluso las buenas ideas pueden fracasar cuando una ciudad crece más rápido que su capacidad de control, y ese mismo patrón de improvisación empuja la narrativa hacia un escenario todavía más extremo. En Caracas, Venezuela, donde la falta de vivienda formal llevó a miles de personas a ocupar un rascacielos nunca terminado conocido como Torre de David, un edificio que jamás fue diseñado para ser hogar pero que se transformó en una ciudad vertical improvisada, sin ascensores, con escaleras precarias, conexiones ilegales de agua y electricidad y familias viviendo a decenas de pisos de altura, creando su propio sistema interno de comercio, organización y supervivencia, un microcosmos urbano nacido de la necesidad pura, donde el concreto sin terminar se convirtió en refugio y la vida continuó en condiciones que rozan lo imposible, conectando así dos realidades muy distintas pero unidas por la misma raíz. Ciudades que intentaron resolver problemas estructurales con parches temporales y terminaron revelando una verdad incómoda: cuando la planificación falla, la gente no desaparece, se adapta, aunque el precio sea vivir entre ruinas modernas, ideas fallidas y soluciones que nunca debieron ser permanentes. Y cuando las soluciones improvisadas dejan cicatrices visibles en la ciudad, el siguiente paso suele ser más silencioso pero igual de peligroso, porque hay lugares donde el colapso no explota de golpe sino que se respira todos los días, y uno de los ejemplos más claros es Nueva Delhi, una ciudad donde el aire se volvió un enemigo cotidiano, con niveles de contaminación tan altos que en ciertas épocas del año las escuelas cierran, los vuelos se retrasan y los hospitales se llenan de personas con problemas respiratorios. Una neblina gris permanente cubre la ciudad y borra el cielo, producto de la quema de residuos, el tráfico descontrolado y las emisiones industriales, haciendo que respirar sea comparable a fumar varios cigarrillos al día sin elección alguna, y aún así millones de personas siguen allí,
trabajando, moviéndose y viviendo en un entorno que ya superó los límites de lo saludable. Y es justamente dentro de ese mismo país donde el colapso toma una forma todavía más densa. Cuando llegamos a Dharavi, en Mumbai, una de las favelas más grandes del mundo, una ciudad dentro de otra ciudad donde cerca de 1 millón de personas viven apiñadas en menos de 3 kilómetros cuadrados, con callejones tan estrechos que apenas entra la luz, ventilación casi inexistente, agua potable racionada y aguas residuales corriendo a cielo abierto, y aún así Dharavi funciona, con talleres, pequeños comercios, fábricas de reciclaje y una economía paralela que sostiene a miles de familias, demostrando una resiliencia humana impresionante, pero que no logra ocultar una realidad brutal. Vivir allí significa convivir con la insalubridad, la sobrepoblación y el riesgo constante, y juntos Nueva Delhi y Dharavi muestran el mismo límite desde dos ángulos distintos, uno donde el ambiente se vuelve tóxico y otro donde el espacio humano se comprime hasta el extremo, recordándonos que cuando una ciudad crece sin control, el colapso no siempre se anuncia con explosiones, a veces simplemente se instala y se vuelve parte de la rutina diaria.